El principio de la existencia. Estimados amigos, la información que voy a compartir con ustedes ha sido celosamente guardada desde tiempos inmemorables. Quizás afecte las ideas que tiene o le sea difícil de comprender estas verdades que van en contra de la lógica de la humanidad, pero que a mi parecer constituye la fuente de todo lo que existe, es y será. Por ello, le pido que en estos momentos cierre los ojos y estemos unos segundos escuchando nuestra respiración. Imagínese que solo está usted y la voz que le habla al oído. Respire profundamente y relájese. Lo que le voy a contar es una visión egipcia, recopilada de pueblos anteriores a ellos. La Tierra ha tenido otros tipos de seres en su superficie, antes de lo que conocemos como seres humanos, seres con grandes capacidades y sabiduría que poblaron la Tierra. Algunos trascendieron y otros se eliminaron. Algunos todavía habitan otras constelaciones y otras dimensiones. Esta es la versión que a mi parecer encaja con todo lo que nos sucede. Y la voy a contar no solo con el afán que me crea, sino con la intención que reestructure su pensamiento y comience a cambiar su conducta hacia el servicio, hacia la realización de su ser y logre al fin vibrar en armonía con todo. En un principio estaba el Duat y el espíritu. Estaba el espíritu y la nada. Puede llamar también espíritu a el ser, el Dios, la conciencia universal, el todo, lo que es, etc. Al verse el espíritu solo, decidió conocerse y experimentarse fuera de su realidad, donde todo era perfecto. Luego se dio cuenta que tenía 6 perspectivas de su realidad: norte, sur, este, oeste, arriba y abajo. Y él se podía proyectar fuera del punto en donde se encontraba él. Al igual que una persona mirando de un punto A a un punto B, según su capacidad de percepción, este punto variará, puede ser de 3 metros, 5 metros, 100 metros, etc. Pero siempre se llega a una distancia equidistante del centro. Es decir, si al norte te proyectas 3 metros, igual va a ser al sur y a los otros puntos. De tal manera que si unimos esos puntos externos con líneas rectas, tenemos un hexaedro, donde fácilmente se puede trazar una circunferencia circunscrita. Es allí cuando comienza la relación entre lo masculino y lo femenino. Las líneas rectas serían lo masculino y las líneas curvas lo femenino. Recapitulando entonces,
tenemos un punto céntrico en donde se halla el espíritu. Algunos lo representan como el ojo de Horus. Este ojo está rodeado por una circunferencia y su campo de visualización son las 6 direcciones antes mencionadas, y de ahí no hay otra posibilidad dentro de esos parámetros a menos que se proyecte y salga al borde de la circunferencia. Según algunos libros sagrados, es allí cuando se eleva al norte y desde ese punto crea otra circunferencia proyectada. Pero al juntarse con la primera proyección, se crea un área en común. Es decir, se crea lo que muchos llaman la vésica de Piscis. También es cuando se crea la luz. Algunos lo llaman también el gran útero universal. A partir de allí se proyectará a otros lugares y poco a poco será fácil observar de las intersecciones de los puntos céntricos de las circunferencias, los que algunos denominan los sólidos platónicos. El tetaedro de 4 caras representará al fuego. El hexaedro de 6 caras representará la tierra. El octaedro de 8 caras representará el aire. El dodecaedro de 12 caras representará el éter o prana. Y el icosaedro de 20 caras representará el agua. Todas estas estructuras también están en el ser humano. Las 2 primeras pertenecerían al lado izquierdo del cerebro, las 2 últimas al lado derecho, y el medio sería el que hace la conexión entre el izquierdo y el derecho. Es ahí también donde podemos apreciar estructuras como la flor de la vida, el árbol de la vida o quizás el Merkaba. En la concepción aparece la forma del Merkaba, luz, espíritu y cuerpo. Poco a poco el espíritu se fue proyectando y sacando nuevas formas que se encuentran en todo el universo. Se van creando estructuras complejas que van tomando dimensiones, que adquieren apariencias sólidas y se crean agentes que ayudan a crear lo deseado. Se crean formas perfectas y formas más densas que recorren los mundos y los submundos. En cierta manera el espíritu se va dividiendo y va dejando en cada estructura adquirida su propia conciencia, a fin de poder experimentar lo que no es dado a la unidad. Dentro de todas las estructuras creadas aparece el hombre, que en un principio estaba en contacto más directo con su creador, pero comenzó a razonar, a pensar, comenzó a imaginar, a crear, y su pensamiento pasó a dominarlo, de tal manera que ya no se guiaba por su esencia, sino que era manipulado por el pensamiento. Al tratar de razonarlo todo, se volvió complicada su vida, se volvió temeroso porque no comprendía muchas cosas y al tener miedo inventó las sociedades y tergiversó las enseñanzas espirituales con el afán de sentirse seguro, inclusive en contra de lo que él consideró como otras personas. Creó dentro de su estructura mental un ser que pasó a controlarlo, a aislarlo, a creer en su individualidad. Ese ser pasó a llamarse ego, que es la representación de lo que uno cree que es. El ego siempre se cree mejor que los demás. El ego
siempre busca alimentarse de los sentimientos más bajos del hombre. Tiene miedo de sucumbir ante lo que verdaderamente es. Tiene miedo de deshacerse en la nada. Pero también hubieron personas que pudieron eliminar a su ego o quizás controlarlo. Personas que regresaron a la esencia. En realidad, la conciencia eterna nunca nos abandona. Está con nosotros día y noche. Nos habla, nos aconseja, pero nosotros no le hacemos caso porque vivimos obsesionados con lo que nosotros creemos que es real. El ego se encuentra en la mayoría de las personas. Es como un cáncer que poco a poco va destruyendo tu vida. Y de tanto seguir su camino, la gente vive solo en sufrimiento. No logra avisorar un destino fuera de ese sufrimiento. Está tan acostumbrado a sufrir que cuando no sufre, sufre. Nada de lo que hagas, pienses, sueñes o anheles va a ser posible si no vuelves al inicio de las cosas, a estar en contacto con la fuente de todo lo que existe, ha sido y será. Todos somos esa parte divina con diferente tipo de conciencia. Para volver al Creador, busca la naturaleza. Entra en el camino del silencio hasta que te encuentres. Medita y halla tu esencia y aprende a no juzgar. Siendo una parte divina, tienes y posees la capacidad para crear, para armonizar, para dar amor, para equilibrar tu vida. Aprende a disfrutar cada momento de tu vida. Reconoce la esencia divina que hay en ti y trata de trascender, de realizarte. Esa felicidad contribuirá al mundo, a la sociedad y al universo. Comenzarás a vibrar en frecuencias altas y podrás entrar y podrás evitar el conflicto. En la medida que más gentes comprendan este mensaje, podremos ayudar a más personas a salir del laberinto en que se han metido, siempre y cuando ellas quieran salir. Unámonos en una sola fuerza, acerquemos nuestros corazones y amémonos como en un principio. Ahora y siempre la conciencia universal nos ama. Quiero terminar con un pensamiento del libro En unidad con la vida del maestro Eckhart Tolle. La realización espiritual es ver claramente que lo que percibo, experimento, pienso, siento, no es en último término lo que soy, que no puedo encontrarme en todas esas cosas que desaparecen continuamente. El Buda fue probablemente el primer ser humano que vio esto con claridad y entonces Anatta, el no ser, se convirtió en uno de los puntos centrales de su enseñanza. Y cuando Jesús dijo, niégate a ti mismo, lo que quiso decir era, niega o deshaz así la ilusión del ser individual. Si el ser, el ego, fuera verdaderamente lo que soy, sería absurdo negarlo. Lo que queda es la luz de la conciencia, en la cual las percepciones, las experiencias, los pensamientos y los sentimientos vienen y van. Ese es el ser, que es el yo verdadero más profundo. Cuando me conozco a mí mismo como tal, cualquier cosa que ocurre en mi vida no es ya de importancia absoluta ni relativa. Lo honro, pero pierde su seriedad absoluta, su pesadez. Lo único que en último término importa es esto. Puedo sentir mi ser esencial, el yo soy,
en el fondo de mi vida todo el tiempo? Para ser más exactos, puedo sentir mi identidad esencial como conciencia, o me estoy perdiendo en lo que ocurre en la mente, en el mundo. Este es el último video de esta serie que hicimos porque estábamos en cuarentena. Los invito a reflexionar y a ser mejores cada día. Tupan Nanchis Kama, hasta que nos volvamos a ver.